Bueno, en esta ocasión voy a hablarles acerca de la tercera persona de la Trinidad. Pues como todos sabemos, em, la Trinidad está formada por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en esta ocasión, pues yo les voy a hablar acerca del Espíritu Santo, o sea, acerca de la tercera persona de la Trinidad, porque el Espíritu Santo es una persona. Y al igual que nosotros como personas, también tiene características, ¿verdad? Características que nosotros los humanos tenemos, como por ejemplo, el Espíritu Santo tiene intelecto, tiene emociones, tiene voluntad, el Espíritu Santo puede hablar, se le puede agraviar, se le puede mentir, a la tercera persona de la Trinidad se le puede resistir, se le puede blasfemar. O sea, al Espíritu Santo se puede blasfemar. El libro de San Juan, capítulo 14, versos del 16 al 17, nos dice, y aquí está hablando Jesús, y dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. ¿Cómo le llama Jesús en esta porción de la Biblia al Espíritu Santo? Espíritu de verdad. Le llama consolador. ¿Y qué significa la palabra consolador? La palabra consolador significa uno llamado al lado para ayudar. Consejero, fortalecedor, compañero, ayudador, intercesor. Todo esto significa consolador, la palabra consolador. La palabra consolador, pues, era un término legal que se usaba en el antiguo en la antigüedad. Así que la palabra consolador es muy importante para nosotros como hijos de Dios, pues esto es lo que el Espíritu Santo es para nosotros. Es un ayudador, es un fortalecedor, es un intercesor, es nuestro compañero, Él es nuestro consolador. Nosotros entenderemos la obra del Espíritu Santo cuando entendamos su personalidad. Cuando entendamos su personalidad, entonces entenderemos la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? En nuestras vidas. Bueno, hablábamos de que el Espíritu Santo tiene intelecto. Esto significa pues que el Espíritu Santo tiene inteligencia y tiene sabiduría. Nosotros como seres humanos podemos predicar la palabra de Dios, pero nosotros no podemos convencer al humano de pecado, ni de justicia, ni de juicio. Eso es tarea única y exclusiva del Espíritu Santo, del Espíritu de verdad, del Consolador, de la tercera persona de la Trinidad. Él es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo entonces inteligencia, tiene inteligencia. En el libro, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, verso desde 12 al 13, nos dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, no con sabiduría humana, ¿eh? Sino con la sabiduría con, con sabiduría del Espíritu, con la que enseña el Espíritu, con sabiduría del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo tiene inteligencia y tiene sabiduría. En el libro de San Juan, en el libro de San Juan, capítulo 15, verso 26, nos dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. ¿Quién da testimonio? El Espíritu Santo es el que da
testimonio. Y nos dice San Juan 16, verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El verso 13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces Él nos guiará a toda verdad, porque Él tiene inteligencia y tiene sabiduría. Al Espíritu Santo no se le puede engañar. El Espíritu Santo también tiene emociones. A Él se le puede contristar. ¿Y qué significa la palabra contristar? La palabra contristar significa ofender, angustiar, causar tristeza. En el libro a los Efesios capítulo 4 versos 30 nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí nos manda que nosotros no contristemos al Espíritu Santo, o sea, que no le causemos tristeza, que no lo ofendamos y que no lo angustiemos, porque al igual que nosotros, es una persona, y así como nosotros nos ofendemos, nos contristamos, nos entristecemos, o nos angustiamos, el Espíritu Santo también se ofende y se entristece, ¿verdad? El Espíritu Santo también tiene voluntad, o sea, el Espíritu Santo tiene decisión, tiene determinación y tiene autoridad. Y esto lo podemos ver en el libro a los Hechos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso del 1 al 3, y nos dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Quién fue el que tomó la decisión? ¿Quién fue el que de su propia voluntad escogió a estas personas? El Espíritu Santo, porque Él tiene voluntad propia. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio al que los he llamado. Entonces vemos que el Espíritu Santo tiene voluntad. En el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 6, encontramos esta porción que nos dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Prohibido por quién? Por el Espíritu Santo. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. ¿Quién les prohibió? El Espíritu Santo. ¿Quién se los impidió? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene voluntad propia, tiene decisión. El Espíritu Santo tiene determinación y tiene autoridad. El Espíritu Santo también puede hablar. El Espíritu Santo nos habla, Él puede hablar. Y regresando al capítulo 13 del libro de los Hechos, nos dice el versículo 2 del capítulo 13. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo habla, Él nos puede hablar. Aquí nos dice, y dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla. En Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1 nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Quién dijo esto? ¿Quién es el que dice esto? El Espíritu Santo. Y dice, pero el Espíritu dice claramente. Entonces el Espíritu Santo puede hablar. Aquí
lo dijo el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le puede agraviar. Se le puede agraviar. El libro de los Hebreos, capítulo 10, nos dice. El libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 29 nos dice: ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué significa la palabra agraviar? Significa afrentar, afrenta, agravio. La palabra afrenta o agravio significa tratar con desprecio o arrogancia, insultando, de manera insultante. Al Espíritu Santo se le puede agraviar. Acabamos de leer. Se le puede afrentar. Se le puede afrentar. Dice: e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Al Espíritu Santo entonces se le puede afrentar, se le puede agraviarse, se le puede tratar con desprecio, con arrogancia. Si nosotros afrentamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se va, el Espíritu Santo se retira. Es como una persona. Si a nosotros alguien nos afrenta, también nosotros nos alejamos de ese lugar de donde se nos está siendo afrentados. Así que al Espíritu Santo también se le afrenta. Al Espíritu Santo se le puede mentir. Se le puede mentir. Y esto lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 5. En el libro de los Hechos, capítulo 5. Y este es el caso de Ananías. Este es el caso de Ananías y Zafira. Y nos dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo a Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí vemos que al Espíritu Santo se le puede mentir. Pedro le dijo: para que mintieses al Espíritu Santo. Para que mintieses al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo también se le puede mentir. Al Espíritu Santo también se le puede resistir. El libro de los Hechos, capítulo 7, verso 51 nos dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, y así también vosotros. Al Espíritu Santo se le puede poner resistencia, se le puede resistir. Al Espíritu Santo también se le puede blasfemar, se puede blasfemar en contra del Espíritu Santo. El libro de Mateo, capítulo 12, versos 31 nos dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. ¿Qué significa blasfemia? Blasfemia significa atribuir la obra de Dios, o sea, los milagros de Jesucristo, a la obra de Satanás. Pecado imperdonable entonces es atribuir voluntariamente a Satanás los milagros realizados por Jesús mediante el poder del Espíritu Santo. Blasfemar, ¿verdad? Eso es blasfemar. Pues hoy hemos aprendido y hemos estudiado que el Espíritu Santo es una persona y que tiene características de una persona, que se le puede mentir, que se le puede contristar, que le puede blasfemar, que tiene intelecto, que tiene emociones, que tiene voluntad propia. Así que hemos aprendido entonces la personalidad del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad. Pero pues esto haya sido